Esta noche vamos a hablar del tema Very well, tonight we'll speak about simientes. the topic seeds. No. Remember the word? Seed bed, Seedbed. You got it. Simientes. seed beds. Vamos al libro de Génesis, Let's go to the book of Genesis, al capítulo número 1 y verso 2. chapter 1, verse 2. Vamos a leer unos 2-3 pasajes de la Escritura We're going to read a couple of passages para from the llevarlos por este scripture tema. to take you along this topic. Voy a procurar sacarlo en unos 30 minutos. I want to get you out in like 30 minutes. Recuerde, será el tema para las células de aquí a 2 semanas. Remember, this topic will be for cell groups within Por 2 eso weeks lo from voy a now. puntualizar muy bien. That's why I'll make sure to be on time. Y la tierra estaba sin orden, And the earth was without order y estaba vacía y en tinieblas porque cubrían la superficie del abismo. and empty and in darkness because it covered the depths of the waters. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of God se movía sobre la superficie was hovering over the surface de las aguas. of the waters. Hay ahí unos detallitos, dice, There's no some había details here. orden, There was no order. había un vacío, It was empty. había tinieblas There was darkness. y había un abismo cubierto. And there was an abysm that was covered. Pero, a But pesar de eso, in spite el of Espíritu that, de Dios se movía, the Spirit of God was pero hovering, sobre las aguas. but over the waters. ¿Cuánto tiempo eso pasó? Yo no lo sé. How long that took, I don't know. No tenemos una cronología We don't have a chronological bíblica, time that is biblical. sino hasta Génesis capítulo 3, a partir de la caída. But to Genesis 3 after the fall, Cuando Dios saca al huerto al hombre del huerto del where Edén God takes man out of the Garden of y pone Eden una espada que se revolvía para que el hombre no entrara, and put a sword that was surrounding it so he ahí wouldn't enter. empieza la cronología de la historia del hombre. There the chronological time of man begins. De ahí para acá And from then till now, tenemos unos 6,000 años de historia. we have about 6,000 6,000 years of history. of history. No estoy diciendo que I'm not la s- tierra ha existido solo 6,000 años. I'm not saying the earth hasn't existed for only Estoy 6,000 diciendo que years. el hombre I'm saying that ha estado man en la tierra has been on earth desde que podemos encontrar since we could find recursos bíblicos, biblical resources. podemos contar 6,000 años. We could count Hasta aquí. 6,000 years until now. Pero y dijo Dios, But God said, sea la luz, let there be light, y fue la luz. and there was light. De la sementera o de las simientes de la eternidad de Dios, From the seedbed, from the eternity of God, la primera semilla que Dios toma the first seed God takes es la semilla de su palabra. is the seed of His Word. De hecho, In fact, el Nuevo Testamento The New nos Testament declara en el libro de los Hebreos declares to us in the book of Acts que entendemos that we understand que por la palabra de Dios that by the Word of God, fue creado el universo. the universe was No dice created. la tierra, It doesn't say the earth, dice el universo. it says the universe. Y el universo implica And the universe no solo la implies Vía Láctea not just the galaxy que nosotros conocemos, that we know, que el hombre ha incursionado en ella. that man has just Debería de discovered. traducirse universos. It should be Dios actually creó todas interpreted las cosas por su palabra. universes. God created everything through ¿Hay His vida Word. en otros planetas? Is there life in other planets? Bueno, la Biblia no nos da una evidencia clara de que sí o no. Well, the Bible doesn't give us a clear evidence En of el yes or libro no. de Job podemos encontrar algunas pinceladas In the book of Job, we find some que points nos llevarían a pensar que sí. that perhaps leads us to ¿Qué think that tipo de vida? No there are. sabemos. And so, what type of life? Pero We don't el know. poder de la palabra But the power of the Word no puede ser limitado a lo que usted y yo conocemos. can't be limited to what you Porque and la I palabra know. de Dios es eterna. Because the Word of God is eternal. Por eso una de las cosas más profundas That's why one of the most profound things que Dios habla en el libro de Job es: God speaks in the book of Job. ¿dónde estabas tú Where were you cuando Dios creó todas las cosas? when God created everything? ¿Quién aconsejó a Dios y Who- quién le dijo qué hacer? Who advised God and told him what to do? La respuesta: Él en su eternidad existe por sí mismo The answer is that in eternity He exists for y es Himself, creador por naturaleza. and by nature He's a creator. Por eso Jesús dijo: That's why Jesus mi said, padre hasta ahora trabaja y yo también my Father up to trabajo. now works and I also work. Entonces So then, Dios suelta la primera palabra. God releases the first Y la word. primera palabra, The first word, después de describir la condición en donde estaba el mundo, la tierra, after describing the condition la of the primera earth, palabra que viene es: first word that comes y is, dijo Dios, and God said, que sea la luz, let there be light. que exista la luz. Let light
exist. Aquí podríamos, a manera de información para dejarlo pensando un poquito, le voy a decir esto. Here, for information, I could No leave you tiene this que to think. compartir esto que voy a decir en las células, pero lo quiero enriquecer. You don't have to share this in cell group, but I want to enrich you. Aparentemente hay una controversia, Apparently, there's a controversy porque no fue hasta el cuarto día because it wasn't until the fourth que day Dios creó la lumbrera mayor, el sol, that thou create the greater light, the la sun, lumbrera menor, and the minor light, la luna the moon, y las estrellas. and the stars, lesser light. Según a nuestro entender, And according to our understanding, el sol fue creado para alumbrar en el día the sun was created to shine in the day, y la luna fue creada para alumbrar en la noche. and the moon was created to shine in the Aunque la night. luz no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol. Although it doesn't have its own light, but reflects the light of the El sun. punto es, The point is, ¿a qué luz se refería Dios? what light was God referring ¿Qué tipo to? de luz What kind of light iba a restaurar el orden? was going to restore order, ¿Iba a llenar el vacío? fill that emptiness, ¿Iba a diluir las tinieblas get rid of the darkness, para que se pudiera ver la superficie? so that you could see the surface? Es decir, In other words, si algo está cubierto if something is covered por up tinieblas, usted no lo puede ver. by darkness, you can't see it. ¿Cómo podemos hacer para quitar las tinieblas? So what can we do to remove the Tiene darkness? que haber luz. There has to be light. Pero el pasaje dijo But the passage said que exista la luz, that there be light. de donde entendemos que antes no había luz, And from there we understand that before then porque el mundo there was estaba no en la light. condición que estaba. Because the earth was in the condition Y that it fue hasta el was. cuarto día It wasn't until the fourth que Dios day habla de la luz del sol. that God speaks about the light of the sun. Entonces, ¿de qué luz está hablando en el día primero? So what light was it talking about in the first day? Dice It says, 2 de Corintios 4:6. 2 Corinthians Ponga mucha 4:6. atención a este pasaje porque es revelador. Pay much attention because it's Para going to be entender revealing to ¿A understand qué luz se estaba refiriendo Dios en el día primero? what light God was referring to in the first day. Porque lo que trae la palabra de Dios Because what the word of the Lord es brings luz al entendimiento. is light to the Y understanding. miren lo que dice ahí. Look what it says here. Porque el Dios que ordenó For the God that ordered que la luz resplandeciera the light to shine en las tinieblas. in the darkness. Ahí Pablo se está refiriendo Here Paul is referring a to Génesis capítulo 1, verso 2. Genesis chapter 1 verse 2. Porque no hay otro pasaje en la Biblia Because there's no other passage que in the diga Bible that específicamente specifically says que Dios ordenó that God ordered que la luz resplandeciera there to be light en las tinieblas. in the darkness. Me llama la atención el enfoque, And this catches my porque attention. no dice The focus, que Dios because alumbrara las tinieblas. it doesn't say for God to No lighten up dice the que Dios darkness diluyera las tinieblas, or dilute the darkness, sino que la luz iba a alumbrar en las tinieblas. but the light would shine in the darkness. Una cosa es que alumbre a las tinieblas, It's one thing to shine on the darkness, porque si alumbra las tinieblas, because if it shines on en the el darkness, fondo se van a ver las tinieblas. you'll still see it, the darkness in Pero the si bottom. alumbra en las But tinieblas, if you shine in the las tinieblas darkness, se diluyen. the darkness will dilute. Y aquí entendemos por qué Juan en el capítulo 1, And here we understand why John chapter 1 Dijo, said, en el principio era la palabra, in the beginning was the Word, y la palabra estaba con Dios, and the Word was with God, y la palabra era Dios, and the Word was God, y la palabra vino y habitó entre los hombres. and the Word came and abided among men. ¿A qué principio se refiere Juan? What principle is John referring to? No se está refiriendo a Génesis 1:1, He's not referring to Genesis 1:1, porque aquí dice because it says que en here el principio creó Dios los cielos y la tierra. that in the beginning God created the heavens and the earth. Está hablando del principio de los He's cielos speaking about the beginning of the y del heavens principio de la tierra. and the beginning of the earth. Pero ¿de qué principio está hablando Juan? But what beginning is John talking about? Ese principio donde la palabra estaba con Dios That beginning where God was the es Word was su God. esencia, It's His essence. es su eternidad. It's His eternity. Ese es el principio donde habita la palabra. That's the beginning where the Word abides. Por eso es que ahora usted y yo como hijos de Dios somos eternos. That's why you and I, children of God, we're eternal. Porque tenemos la palabra de Dios que es eterna Because we have en nuestro the corazón. Word of God which is eternal in our Entonces hearts. dice ahí en Corintios So in Corinthians it says here que ese mismo Dios que ordenó that the same God that ordered que la luz resplandeciese en las tinieblas for the light to shine in the darkness hizo brillar su luz made His light shine en nuestro corazón in our hearts para que conociéramos so that we could know la gloria de the Dios glory of que God resplandece en el rostro de Cristo. that is seen in the face of Jesus Ah, Christ. Oh, quiere decir que lo que Dios puso para diluir
el desorden, la vacíez y las This tinieblas, means what God placed to dilute the disorder, Cuando the dijo, darkness, and emptiness. sea la luz, When He said, "Let there be light," fue el entendimiento was the y la understanding iluminación and illumination que le iba a servir al hombre that was going to be useful for man cuando fuera creado. when he was created. Ya había revelación en el mundo There was already revelation in the world antes de que el hombre fuera creado. before man was created. Interesante concepto, ¿no es cierto? It's an interesting concept, right? Ese es el pensamiento para enriquecerlo a usted, para ponerlo a pensar. This thought is to enrich you and to be Hasta aquí thought-provoking. no le diga nada de esto a la gente de las células, Don't speak about this to a yourself menos que usted ya lo haya entendido como lo he entendido yo y se lo estoy explicando, unless you've understood like I have and how I'm porque si explaining no va a it. crear más preguntas que respuestas. Because if not, you'll create more questions than answers. Y van a salir los hermanos, pero ¿cómo se dice? And the brothers will come out Encandilados, very confused. alusados, pues, como lampareados, como cuando se le pone la lámpara del carro enfrente a un venado, el venado se queda mudo. You're going to be led Quieto. like deer with the headlights. Por eso es que los agarran de noche, le pegan el lamparazo y se queda quieto. That's why you just ¡Pow! see the light at night and they just freeze. Carne de venado para la cena. And it's deer meat for dinner. Bueno, esa fue la primera semilla. Well, that was the first seed. Pero luego en el verso 11 Dios establece And then in verse 11, God otro género de establishes semilla. another type of seed. Y Dios dice, And God says, produzca la tierra vegetación, may the earth produce vegetation, hierbas que den semilla, plants that bear seed, árboles que den Trees fruto sobre la tierra that bear fruit among the earth según su género, according to their kind, con su semilla en él, with its seed inside of y it. fue así. And it was so. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos So what is it that we understand por esas semillas? by these seeds? Lo que entendemos en ese verso 11 In that verse 11, es que las semillas de Dios tienen diferentes géneros. we understand that the seeds of God have different Cada kinds. semilla que Dios suelta tiene una genética, Every seed that God gives, it has a different una genetics, naturaleza a reproducirse. a nature to reproduce Ahorita itself. que le lea otro pasaje más, se va a entender un poquito más del por qué le estoy hablando así. Here, when we read another passage, you'll understand Pero a bit quiero more. explicarle esto. And I want to explain this. Y entonces viene la tercera semilla. Diga Then tercera The semilla. third seed comes, say third La seed. primera, la palabra que creó luz. First, the word that created light. La segunda, Second, la palabra que da género the word that gives a las diferentes semillas que hay en el mundo. different kinds to the seeds of the Por eso es que si world. un humano That's why if a human pone la semilla del espermatozoide en el vientre de su esposa, puts the seed of his sperm in the womb of his wife, va a nacer un muchachito que se parece a los dos. a baby will be born that looks like both. Ojalá y se parezca al más bonito, Hopefully, he looks more like the more good-looking one, así como es el caso de algunos de ustedes. like it's the case with some of you guys. Hay algunos que se parecen al papá, Some of them look like the dad, pero cuando crezcan se van a componer but when they grow up, they'll get fixed. Don't worry, y se van a poner tan bonitos como su mamá. and they'll look as beautiful as the mother. Las damas debieron dar un amén o por lo menos The traerme lady una should have said ofrenda. an amen, or at least bring me an offering. Bueno, Well, y entonces dice el verso 27, verse 27 then y says, creó Dios al hombre, and God created man. a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, In his own image, in the image of God, he created them. varón y hembra los creó. Male and female, he created them. Varón Male y hembra los creó. and female, he created them. Y luego dice, Then it says, y los bendijo Dios y les dijo. then God blessed them and he said, Ahí está la tercera palabra, here's the third la word, tercera the semilla. third seed, Lo que Dios declaró, what God declared, sean fecundos. be fruitful. Entonces, Then it says, Dios le da la capacidad al hombre God gives man the de capability un género de semilla. of different kinds of Las seeds. civilizaciones The civilizations que no han respetado este mandato divino that haven't respected this divine mandate de la semilla of the que seed fecunda that y bears, produce seres de la misma that especie, germinates and produces more of its kind. las civilizaciones que perdieron eso The civilizations that lost son this, civilizaciones que tendieron a desaparecer. they're civilizations that disappeared. Lo que voy a mencionar en este momento What I'm going to mention no in tiene this moment ninguna intención de criticismo, has no intention to ni criticize de racismo, or to ni be de racist levantar a ningún grupo étnico. or to lift up any specific ethnic group. Simplemente voy a utilizar las estadísticas del último censo. I'm simply going to share the statistics of the last century.
La etnia más creciente en los Estados Unidos, según el último censo, The ethnic group that has grown the most, according to the United States es el Census, pueblo latino. is the Latin people. Yo no sé si usted lo sabe, I don't know if you know, pero dentro de unos pocos años, but within very few years, la población de Texas va a ser más del 50% formada por latinos. Texas population will be formed of more than 50% of Latinos. Ahorita ya tenemos un porcentaje muy alto. We already have a very high percentage now. Pero algo que me sorprendió But something that surprised me es el hecho que los blancos is the fact that white people están decreciendo en su población. are decreasing in their population. En vez de crecer en este censo, Instead of growing in this census, ahora son menos. now they're less. La pregunta es ¿por qué? The question is why? Porque no están teniendo suficientes hijos. Because they're not having enough kids. Para que una etnia se mantenga y se For reproduzca, an ethnic group to maintain and reproduce, tiene que tener por lo menos 2.5 hijos. they need to have at least 2.5 kids. Bueno, dejémoslo en 3 porque ¿cómo hacemos medio? Well, let's No round sea up que por to estar 3, diciendo esas cosas nos salga un... Bueno, mejor no digo lo que iba a because we decir. don't want to have people misunderstand. Pero si usted está pensando en menos de 3 niños, But if you're thinking of having less than 3 kids, si está pensando en menos de 3 niños, if you're thinking about having less than 3 kids, si está pensando en menos de 3 niños, if you're thinking about having less than 3 kids, corre el riesgo you run the risk de que ya no hayan más descendientes en unas pocas generaciones. of having not that much descendants in some generations. Yo por lo menos en mi caso quiero que mis generaciones continúen. At least in my case, I want my generations to continue on. Pues lo menos sea bíblico, pues como dice la escritura, 2 o a lo más 3. At least be biblical, 2 or at least 3. Aunque ahí está hablando de la profecía, no de los Although hijos. that's speaking about Ahí me prophecy. salí el contexto. I took it out of Entonces context. Dios le da, But God gives. tenía estos pasajes aquí en el teléfono, I have these passages on my porque tengo un phone. montón de Biblias abiertas aquí para llevarlo de aquí para allá. Right now I have a whole bunch of different Bibles open so I could Pero take you el from one siguiente place to pasaje another. que voy a leer con usted But this next passage I'm going to read with you nos va a dar la cuarta semilla. will give us the 4th seed. Y esta semilla And the seed de la sementera de Dios of the seedbed of God tiene otro género, has another gender, es type. diferente. It's different. Y lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15. And we find it in Genesis chapter 3 verse 15. Bueno. Y ahí dice, And it says here, pondré enemistad I will cause entre hostility tú y la mujer, between you and the woman, entre tu simiente between your y offspring la de ella. and her offspring. Y su simiente te aplastará en la cabeza, And her offspring will strike you in your pero head, tú le morderás el talón. but you will strike his heel. En el contexto del pasaje, In the context of this passage, Dios le habla al hombre, God is speaking to Dios le habla man a la mujer. and to the woman. Y en este momento le está hablando a la serpiente. Here he's talking to the serpent. Ahí es donde empieza Here's where it begins, la verdadera guerra the espiritual, true spiritual warfare que la iglesia tiene que entender y aprender cómo that pelear. the church must understand and know how to ¿Por fight. qué? Why? Porque le hemos dado muchos atributos al Because diablo we're giving too many attributions y to the devil nombramientos and namings que Dios nunca le dio. that God never gave him. Le permitimos hacer cosas And we allow him to do things que según la Biblia él no tiene la autoridad. that according to the Bible he has no authority Satanás to. hace 2 cosas. Satan does 2 things. Su especialidad es la mentira His speciality y el engaño. is lie and deceit. Solamente así lo reconoce la The Escritura. Bible only recognizes Entonces, him in esta this way. lucha de So simientes this fight between offspring es una lucha is a fight de verdad contra mentira. of truth against lie. Miremos Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Let's see Revelation chapter 20 Estamos verse 10. hablando de la semilla, We're speaking about de the las seed palabras mentirosas y las palabras of engañosas. lying and deceitful words. Esa fue la razón por la cual cuando Pedro replicó al Señor This was the reason why when Peter rebuked Jesus, y le dijo, nunca tal he cosa said, te acontezca, Lord, may nothing that y happen él like estaba this to hablando you. de su muerte y And resurrección, he was talking about his death and resurrection. el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, The Lord said, depart from me, Satan, porque esa semilla que está saliendo por tu boca because that seed that's coming out of your no es mouth de Dios, is not of God. es de los hombres. It's of men. Y la sabiduría humana, And human wisdom, dice Santiago, James said, es terrenal, is earthly, es animal is y es animalistic, diabólica. and diabolic. La conceptualización
the de los conception sabios de este mundo of the wise of this que world se atreven a contradecir lo que Dios ha establecido. that there's to contradict what God has Es established animal, is es animalistic, terrenal y earthly, es diabólica. and diabolic. Pero la sabiduría de Dios But God's es wisdom pura, is pure, apacible, passive, pacífica pacific, y llena de buenos frutos. and filled with good fruit. Ahí está en el capítulo 3 de Santiago, It's usted in lo puede leer. chapter 3 in the book of Pero aquí James. en You can read it. Apocalipsis dice, But here in Revelation, it ahora ha says, venido la salvación. now salvation has come. Apocalipsis 20:10, Revelation 20:10 says, ¿dónde estamos ahí? where are we? Es que yo tengo otra cosa aquí. I have something different written down. ¿Qué hice yo aquí? Let's see. A ver. Permítame un segundito. Es Apocalipsis 12:17, It's perdón. Revelations 12, 12:10. 17, 20:10. Ahí está el 12, detalle, dijo el 10. hermano Cantinflas. No sé por qué puse 20 yo aquí en esta nota que hice, pero es 12. Sorry, it wasn't 10, it was 12. Ahora sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, And I heard a great voice from the heavens saying, escuche, listen, ahora ha venido la salvación, now salvation has el come, poder y el reino de nuestro Dios the power and the kingdom of our God, y la autoridad de su Cristo, and the authority of his porque Christ. el acusador de nuestros hermanos, For the accuser of our el brothers que and engaña y sisters, miente, who y en lies and base a eso deceits, acusa, and accuses, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, the one who accuses us before our God day ha and night, sido arrojado. has been defeated. Y dice, And it says, y ellos lo vencieron and he overcame, por they medio de overcame la him sangre del cordero by the blood of the Lamb y la palabra del testimonio, and the power of their testimony. y no amaron sus vidas hasta llegar a sufrir la muerte. And they did not love their own lives until they Ahora were miremos el verso ready to die. número 17. Now let's see verse 17. Entonces el dragón And then the se dragon enfureció contra la mujer got angry at the woman y salió para hacer guerra and declared war against contra el resto de la descendencia de the ella, rest of her descendants, los que guardan los mandamientos all de who Dios keep God's y commandments tienen el testimonio de Jesús. and maintain their testimony for Jesus. Ahí está hablando de usted That's talking about y de you mí. and I. Y esa es la lucha de simientes. And that is the fight, the struggle between Eso es lo que offsprings. dice That's what it says En Génesis in 3:15, Genesis que 3:15, la simiente that the offspring de la serpiente of the serpent mordería a la simiente would de la bite mujer the offspring of the en woman el calcañal. on the heel. ¿Qué es lo que eso significa? What does this Que a mean? través de sus mentiras y That engaños through his lies and desvía deceits, nuestro caminar he strays our walk, o nos our way, imposibilita. or he makes it impossible. Aquí en el talón Here in the heel, o en el calcañal in the heel, tenemos lo que se llama el talón de Aquiles, we have the Achilles heel, so to say, que eso es ¿cómo se llama? which is Un ligamento a ligament que lo sostiene a usted de pie. that keeps you standing. En las antiguas guerras romanas In the ancient Roman y de otros wars imperios, of other empires, habían especialistas there were specialists en cortar ese tendón, in cutting that tendon, conocido también como el talón de Aquiles. also known as the Achilles. Y de esa manera el tendon. enemigo caía And then that way the enemy would fall, y ya no podía seguir peleando. and they couldn't continue to fight. Eso es exactamente lo que está diciendo la Biblia. That's exactly what the Bible La says. guerra espiritual Spiritual warfare no se gana con gritos, is not one with shouts. no se gana teatro Satanás, teatro demonio. It's not worth with saying, I bind you, devil. Se ata con entendimiento de lo que dice la palabra de It's Dios bounding with the understanding of the para word of the vencer Lord, los engaños y las mentiras de Satanás. to know the deceits and lies of the devil. Usted no ve a Jesús en el monte de la tentación. You don't see Jesus on the mountain of Te va temptation Satanás o te canta un saying, corito. devil, if you don't leave, I'm a single hymn. Te reprendo, demonio. Devil, I rebuke you. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Cross, No. cross, may the devil leave and may Jesus Él come. dijo, está escrito. No, he said, it is written. La falta de conocimiento y entendimiento de esta semilla The lack of knowledge and understanding of the seed, poderosa que es la palabra de Dios en mighty nuestra seed, boca which is the word of God in our mouth, nos mantiene alejados del caminar divino, keeps us away from the divine path, aunque no faltamos a un aligned, culto en la iglesia, even if we don't miss a aunque nos gusta service, cantar. even if we like Qué to sing. angelical cantaron estos muchachos Oh, este día, ¿verdad? they sang so angelically Todos this morning. músicos, Everyone, musicians, cantantes, el coro. singers, the choir. Wow. Wow. Yo estaba ahí realmente I
I was there really deleitándome en el fluir de Dios just delighting myself in the que flow of estaba the naciendo Lord del corazón de estos jóvenes that y was de estas being señoritas birthed from the heart of these youth and ladies para Dios. for God. Hoy hicieron bien su trabajo. They did their job well. Nos conectaron con el trono de la They gracia. connected us with the throne of grace. Usted los ve y la gracia fluyendo. You could see it. You could see the grace flow. 3 angelitas y un angelote. 4 angels and a big old angel. 3 capillas y una catedral. No, Three- ya no es catedral. Ya, 3 ya, chapels and 1 ya, cathedral. ya llega a I'm templo kidding. grande. No, he's not a cathedral Ya no es anymore. catedral, templo He's just a grande. big temple now. Y algunos de los otros son santuario pequeño. And some are just a small sanctuary. Pero, But ¿por qué es importante ello? why is it important? Vamos a nuestro último pasaje. Let's go to our last passage. Marcos capítulo 4, verso 12. Mark chapter 4, Lo dejé verse para el 12. último que esto lo va a iluminar. I left De this at todo the lo que le end expliqué. because this is going to illuminate everything Espero I haber just sido muy talked about. específico, ¿verdad? I've been very specific, right? Si no, lo va a tener que escuchar. And you won't even have to listen to it. Cuando di la primera parte de este tema, When I gave the first part of this topic, alguien me dijo que le tomó su tiempecito a agarrar la idea. someone said it took time for them to Que lo grasp tuvo the que idea. estudiar y estudiar y estudiar. They had to study and Porque study. me fui un poquito más profundo. Because I went a bit more deep. Por eso hoy lo quise hacer un poquito más sencillo. That's why I wanted to make it a little Pero simpler today. dice Marcos capítulo 4, verso 13. Mark 4, verse 13. Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Jesus is talking about the parable of the sower. Y les dice, And he says, ¿no entendéis esta parábola? you don't understand this parable? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? How will you understand all the other El Señor parables? tiene una manera particular de enseñar. So Jesus has a very particular way of Porque teaching. cuando los discípulos les preguntaron, Because when the ¿por disciples qué a la asked him, gente le hablas por parábolas? why do you speak to people in parables? Pero a nosotros nos hablas But you directamente. speak directly with Y el us. Señor les dice, And the Lord told them, para que viendo no vean so that seeing they y can't oyendo see, no oigan and hearing they y no won't se hear, conviertan de sus malos caminos. and won't turn away from their evil ways. Ahora, ¿por qué? Now Porque why? Él le estaba hablando a un pueblo rebelde y contumaz, Because he was speaking to a rebellious and stubborn que people desde las edades that from all the habían ages sido rebeldes y no querían entender. they had been rebellious and have not wanted to understand. Pero Dios nunca dijo eso But Jesus never said de la that gente que quiso conocerlo como el Mesías. of the people who wanted to know him as Lo the dijo de Messiah. los fariseos, He spoke that lo about the dijo de los Pharisees, saduceos, the lo Sadducees, dijo de los herodianos. all those who were Todos under esos Herod. eran grupos religiosos y políticos They were all religious political que groups estaban contra Jesús. who were against Jesus. Y les dice, el sembrador And que he said, siembra la palabra. The farmer that plants the word. El sembrador siembra la The palabra. farmer plants the word. Nosotros tenemos la genética We have the genetics de sembradores de la palabra. of being sowers of the word. La misma palabra que dijo sea la luz, The same word that said, let there be light. la misma palabra The same que word dijo that hayan said, diferentes tipos de genética, may there be different en cada kinds semilla, of genetics in every la seed. misma palabra The same que word activó la semilla del hombre that activates the seed of para man reproducirse en el género, to reproduce himself y in la his own misma kind. palabra And the same word que declaró que iba a haber una guerra de engaño y mentira that declared there was going to be a war of lie and dirigida truth por Satanás en contra de los hijos de Dios. led by Satan against the children of God. Y aquí se nos dice que esta semilla And here it tells us that the que seed Jesús empezó a sembrar that Jesus began to y que sow nosotros tenemos que continuar sembrando and that we need to continue to sow es la palabra. is the word. Los corazones The hearts. es la tierra. That's the land. Y aquí revela 4 tipos de tierra. And here it reveals 4 different types Tierra of land. endurecida, The hardened one, tierra rocosa, the rocky one, tierra con espinos land with y thorns, la buena tierra. and the good La land. pregunta es, The question is, ¿está diciendo el Señor is the Lord que saying solo el 25% de la tierra va a dar fruto? that only 25% of the land will bear fruit? ¿Que solo el 25% de las semillas que sembramos va a dar fruto? That only 25% of the seeds we sow will bear fruit? ¿Está diciendo eso? Is that what it's saying? Y entonces, ¿por qué? So then why, Si queremos que 20 personas if we want 20 people permanezcan en la iglesia, to remain in church, tenemos que compartirle la palabra por lo menos a 100. do we need to at least share the word to 100 Esas people? son las estadísticas de Iglesia Crecimiento. Those are the growth statistics. Para alcanzar a 20 To be able to reach que 20 decidan people, permanecer, then to remain, y de esos 20 que se quedan, and for those 20 that remain, todavía algunos otros se van a diluir, even some will dilute se van a away disipar. and disperse. ¿Por qué? Why? ¿Será que ese es el plan de Dios? Perhaps is this the plan of God? Yo creo que no. I don't think so. El Señor nos da 4 tipos de tierra. God gives us
4 Y types dice, of land, and it says, verso 15, verse 15, los de junto al camino, so the one that fell along the footpath, donde se siembra la palabra, where the word was sown, son aquellos que cuando la oyen, it's those who, when they hear the word, al instante, instantly Satanás viene the devil y comes se lleva la palabra sembrada en ellos. and takes away the word that was sown in them. ¿Cómo se la lleva? How does he carry it away? Por engaños, Through the por seeds mentiras and y lies por acusaciones. and accusations. 3 tipos de pensamiento, 3 types of thoughts, que es lo único que él puede hacer. which is the only thing he could do. Esa tierra That junto al land camino along the se path, llama tierra de barbecho. O es la tierra que se endurece porque son caminos que dejan para que pasen los segadores. it's a land that gets hardened because it's where the farmers walk on, so La that cam- he could la- sow la those gente camina lands. ahí. That's where they walk along. Los mismos que siembran semilla acá So the same ones that sow here son los mismos que endurecen aquí. are the same ones that harden here. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros en el Evangelio. And this is what happens to us many times in the gospel. Somos fructíferos acá, We're fruitful here, pero endurecemos aquí. but we harden here. Porque somos humanos y todos tenemos errores. Because we're human and we all have errors. Nobody is perfect. Nadie es perfecto. Eso no quiere decir que, qué descanso. This is me, oh, what No, relief. tenemos No. que renovarnos para cambiar. We need to renew ourselves to change. Si hay tierra que no está dando fruto, If there's land that isn't bearing fruit, hay que suavizarla. we gotta soften it Y a lo up. mejor yo la endurecí Perhaps I harden it por mi caminar, by my way por mi of manera walking de ser, and of por being mi manera de hablar, and my way of talking, y tengo que suavizarla. and I need to soften it ¿Cómo up. la voy a suavizar? How will I soften that Que land? esa palabra penetre mi May that corazón word penetrate my y que me heart lleve a los cambios que Dios quiere and take me producir. to the changes God wants me to produce. Entonces la tierra que no está dando fruto So the land that isn't bearing va a fruit empezar a will florecer. begin to Ahí flourish. ya ganamos otro 25% de fruto. There we want another 25% Pero dice- of fruit. But then it says, El verso 16. De igual manera, verse 16, it says, estos en que se sembró la semilla the seed en pedregales, that fell along the y al rocky oír la soil, palabra enseguida la recibieron con gozo, those who hear the message and immediately receive with pero joy, no tienen raíz profunda en sí mismos. but they don't have deep roots. Son solo temporales. They're only temporary. Entonces cuando viene la aflicción, So this is when affliction la comes. persecución, And por persecution, causa de la palabra, due to believing in tropiezan y God's caen. word, they fall and porque la palabra te va a stumble and fall. perseguir. Because the word will pursue you. La palabra provoca persecución en Because contra del hombre viejo, The word produces persecution against en the old contra man, de los malos hábitos, against the bad habits, en contra de las malas costumbres. against the bad customs. Entonces la gente So se siente people, afligida they feel afflicted y deciden partir. and they decide to stray away. No pasan el proceso de afirmación. They don't go through the process of affirmation. Esa gente hay que ponerle We need to atención pay attention to these people porque necesitamos acercarnos. because we need to get close. Porque dice aquí Because it says here que no tienen raíz profunda that they don't have deep roots porque el terreno está pedregoso. because the land is rocky. En el último viaje que fui a Israel entendí esto. In my last trip to Israel, I Porque el Señor understood estaba this. predicando esto en Israel. Because Jesus was preaching this in Israel. Y allá siembran And en they- las montañas. They farm in the mountains over there. Ahora ya siembran en los valles. Now they sow Por in el the sistema de valleys irrigación tan maravilloso que ellos crearon. through the marvelous irrigation system that they created Convirtieron now. un desierto en una tierra fértil. They turned a desert into a Que fertile es lo land, que dice la Biblia. which is what the word Entonces en las says. montañas, So in the en las mountains, sierras, es over donde there había in the más hills, vegetación porque hay más agua. where there was more vegetation because there was more water there. Entonces fuimos So we went there, y empecé a ver el camino de barbecho. and I began to see the path of Valbecho, Pero noté the que a farmer's cada pathway. cierta distancia But I noticed that every certain distance, había unas montañas de piedra como de 1 metro de alto, there are about these mountains about a meter high 75 centímetros, y como así de ancho, and about this wide, unos 40 centímetros. 40 Entonces dije yo, centimeters. So I said, seguro la marca la división de los terrenos de dueño a dueño. I bet this marks the different ownership. Que a veces uno se cree muy inteligente con sus deducciones, Because ¿verdad? sometimes we think we're so smart, right? Porque allá donde yo nací en Guatemala, Yes. eso hacen, ponen un cerco de piedras, Because in y my aquí land es of tu terreno y origin, aquí es el mío. that's what they do. They separate it by different rocks. Pero las That's culturas yours son and that's mine. diferentes. But every culture is Por different. eso es que para alcanzar diferentes culturas, That's why to reach different no nos cultures, podemos aferrar a nuestras costumbres, hábitos y cultos, we can't cling to our own custom habits and sino services. tenemos que aferrarnos a la palabra de verdad que But son las semillas. we must cling to the word of truth, which is the Porque esas tienen seeds. un género Because that has que en genetics. cualquier grupo étnico va that a producir resultados. Any ethnic group will produce results. Entonces le pregunté al guía, I asked
the guide, Sir, our may I tour ask you a guide. question? Señor, le hago una pregunta. And he said, yes, pastor. Dijo, sí, pastor, What is the question? ¿qué es su Just let it pregunta? go. And I said, Suéltala. what Y le is the dije, meaning of these rocks over here? ¿qué es el significado de estas rocas And he aquí? told me, Y me dijo, oh, you know, pastor, that was a good question. ¿sabes, pastor? Esa es una buena pregunta. Because all this land is full of rocks. Porque toda esta tierra está llena de rocas. And in order to use Y para poder usar the land, la tierra, we need to take out the rocks tenemos que quitar las rocas to clean para limpiar and then to seed y después para sembrar and sow. y cosechar. Entonces lo que Dios nos está diciendo So what God is telling us es que hay que quitarle a las rocas del corazón a la gente. is we need to remove the rocks from the hearts of people. Hay que ir adelante. We got to go ahead. Hay que entender sus We sufrimientos. got to understand what they suffer. Por eso antes de hablarle a alguien oramos por él 30 días, ¿se That's why acuerdan? before talking to someone we Y pray for them traemos 30 los days. nombres y ahora no hay nombres en la cruz, no sé por qué. And we bring the names so we could pray for them. Tenían que haber sido puestos este martes que pasó, ¿no es cierto? We haven't done so. I'm not sure why they're not there, but Se nos fue el avión, I guess we just forgot. pero hay que hacerlo. But we have Por to do favor, it. supervisores, si se encargan, Supervisors, if you could ahí please take ustedes los care of pueden that, juntar y pa. you could gather them Y hay and que just put them estar there. orando. And let's be Termino praying for rápido. them. And I'll end quickly. Y luego dice, Then it says, verso 18, verse 18, aquellos que se sembró la semilla entre espinos the seeds that fell among thorns son los que han oído la palabra, are those who have heard God's word, pero la preocupación del mundo, but the worries of this world, el engaño de las riquezas the lure of wealth, y el deseo de las demás cosas entran and the desire for other things come y in ahogan la palabra y se vuelve estéril. and choke up with the word, and it becomes infertile. Y este es un problema actual en la iglesia. And this is an actual problem in the church, a current problem in the church. Porque hay personas Because there are people que Dios empieza a that darle God recursos, begins to give them resources empieza a darles oportunidades, and begins to give them opportunities les suelta ciertas riquezas and releases certain y entonces riches. ellos se llenan de deseos Then they get filled up with desires y se vuelven estériles. and they become infertile. Porque la raíz de todos los males Because the root of all evil es el amor al is dinero. the love of money. Hoy le decía a mi esposa, I was telling my wife today, algunos hermanos me preocupan some brothers worry me. porque vienen y dicen, ah, Dios nos bendijo. As they come and say, oh, God Tenemos blessed ahora us. una casa de habitación. Now we have a guest house. ¡Qué bonito! How wonderful. Y de repente dicen, fíjese que por la casa que compramos, Then suddenly they say, oh, you know, because ya of no the vamos house a we poder ir bought, a la iglesia. we won't be able to come to church anymore. Dejan su servicio, They leave their service. dejan su comunión, They leave their communion. dejan el compromiso. They leave their commitment. En otras palabras, le dan la espalda al Dios que les dio el don. In other words, they turn their backs on the God that gave them the Que gift. nunca los dones, May the gift los never, regalos, may the nos gifts hagan never olvidar make al us dador de las dádivas. forget the giver of Porque the Él es gifts. más importante que las dádivas. Because he's more important than the Las givings. dádivas se van a acabar, Those will end. pero el Dios de las dádivas siempre va a estar But ahí. the God of the giver will always be there. Entonces, ¿qué hay que hacer? So what must we do? Guardar el corazón. Guard our heart. Dios te lo sana, God heals it, pero tú lo tienes que cuidar. but you got to take care Por of eso it. dijo Salomón, That's why Solomon sobre said, toda cosa guardada, guarda tu corazón, above all things guarded, guard your heart. porque de él mana la vida. For life flows from it. Otra versión dice, guarda tus pensamientos. Another version says, guard your thoughts. ¿Qué simiente está llenando? What seeds are filling up ¿Qué simiente está llenando tu vida? your life? Un hermano en México me recomendó una serie de Netflix. A brother from Mexico recommended a Netflix series. A mí me gustan las películas de acción y de espionaje y de trama. Es que te ponen a pensar. I like action movies and espionage and those that make you think. Y entonces empecé a ver la serie. So I began to watch a series. Y de repente empecé a ver en mí ciertas actitudes. And then suddenly I began to see certain attitudes in me. Entonces me puse a orar. So I began to Porque pray. acuérdense que la oración Because remember, debe prayer de ser un tiempo para hacer un balance de tu alma. should be a time to make a balance in your soul. Para ver si te estás edificando To see if you're o estás edifying yourself decayendo. or you're La oración no not. es solo para pedirle. And not just to Hay que ask. hacer un balance de tus You acciones. got to make a balance of your actions. Entonces el Espíritu Santo me hizo entender So the Holy Spirit made me que lo que me understand estaba afectando eran las cosas que estaba viendo en esa serie. that what was affecting me was the things I was seeing in Entonces that yo dije, series. So then I said, Se acabó esa cuestión conmigo that quest is over with y ya no me. la vi más. And I didn't watch it anymore.
Estaba interesante para mi gusto, It was interesting pero me to my estaba taste, afectando negativamente. but it was negatively affecting me. Porque pueden ser semillas Because there could be seeds que vienen a crear una lucha espiritual en tu cerebro. that come to create a spiritual struggle in your brain. Y si permites que bajen a tu corazón, And if you allow them to fall to your heart, vas a tener un problema serio, you're going to have a serious problem. porque vas a dejar de ser una tierra Because you're fructífera. going to stop being a fruitful land. La única tierra fructífera The only fruitful land es la que está limpia, is the one that is clean. que dice aquí por último la buena tierra. And at last, finally, it says the good land. Y en esa buena tierra And in that good land, se da fruto it bears al fruit 30, al 60 y al 100%. 30, 60, and even 100 Yo times diría over. 30 los que están empezando, I would say 30 those who are starting 60 on, los que están en desarrollo 60 those who are in y 100 development, los que ya están maduros. and 100 to those who are mature. La pregunta es, The question is, ¿cuántos de al 100 hay? how many hundreds are here? ¿Dónde se considera usted? Where do you consider yourself to be? Yo le voy a ser honesto donde me siento yo. I'm going to be honest how Yo I me feel siento that en el I'm in. 60 I feel like I'm in 60 porque continúo aprendiendo. because I continue to learn. Y voy a llegar al 100 And I'll reach 100 cuando yo sea como el Cristo humano resucitado. when I'm like the human resurrected Christ. O a lo mejor pues me doy 70, pues si usted quiere. Well, I'll give myself 60. You like? Nosotros 30. And us 30. Ustedes compárense con Cristo, no conmigo. Hey, compare yourself with Yo Christ, tengo not que with me. luchar mis propias I have batallas. to fight my own battles. Ya por fin acepté que Raymond se metió a mi familia. Ya I vencí. finally accepted that Raymond got in my family. Ya no me quejé más por eso. Y hasta ahora ya pienso que está guapo. I even think he looks handsome now. Nunca he dicho que estaba feo. I'm kidding. I never said he was otherwise. Hay que cuidar el corazón. You gotta guard our heart. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios. Let's rise to our feet and Yo give ya thanks to terminé de God. predicar. I have ended No preaching, quiero extenderme más. and I don't want to extend Creo any que no longer. pude lograr el cometido de 30 minutos. I don't think I was able to accomplish the commitment pero- for 30 minutes, but Lo que me pasé fueron los que le di a usted al principio para enriquecerlo. what I went over is what I gave you in the beginning to reach you. Ponga su mano en su corazón Place your hand on your heart. y diga, Señor, aquí está mi tierra. Say, Lord, here's my soil. Tú la hiciste buena. You made it good. ¿Tú ya limpiaste o estás limpiando las rocas? You already cleaned or had cleaning out the rocks. Tú estás quitando los espinos, los You're afanes. removing the thorns and the worries. Enséñame Teach me. qué es lo que tengo que suavizar en mí. What is it that I need to soften Esa tierra within me? endurecida por la vida, That hardened land by life. que pueden of ser life. por experiencias de hace muchos años. Perhaps could be by experiences from many years ago. Enséñame, dirígeme, revélame. Teach me, guide me, reveal Ayúdame, to por me. favor, Help me, please. para que la buena semilla de tu palabra dé fruto. So that that good seed of your word bear fruit. Señor, que yo pueda Lord, may I arrancar los afanes be able to uproot the worries y que pueda convertirme en una buena tierra and become a good soil. y que yo pueda hacer mi mejor esfuerzo And may I do my best para dar efforts fruto al 30, to give fruit to the para el 30 al 60, to give fruit al to the 70, al 60, 80, and 80 hasta llegar al 100. up to reaching 100. Y para eso times sé over. que hay una batalla And for that I know there's a de battle, a semillas, fight within offspring, las semillas de the mentira offspring of deceit, que están a mi alrededor todo el día, which is around me all day long, en todos los medios, through all the means, en la boca de media, las personas, in the mouths of people, aún en mis propios pensamientos. even in my own thoughts. Hay semillas que no deben salir de mi There boca, are seeds that should have come out of my mouth. porque al primero que oigo hablar es a mí mismo. Because the first one I hear speak is myself. Ayúdame a desechar esas malas semillas, Allow esas me malas palabras to get rid of those bad seeded words de derrota, of de destruction, fracaso, de pobreza, of de failure, miseria, of poverty, of de misery, dolor, de of angustia, pain and de anguish, desesperación. of desperation, Dame el ánimo en la vida of bad para encouragement vivir in life, con gozo. so that I could be able to live with Ayúdame a joy. contar mis días Help me to number my de days tal manera que traiga al corazón in sabiduría, such a way that it brings wisdom to my que heart. pueda oír palabras que edifican, May I hear words that edify, recibir semillas que receive me hacen seeds crecer, that make me grow. y que toda semilla contraria de engaño, mentira, May every contrary seed of lie, de deceit, acusación, and accusation yo la pueda desechar be thrown away por el conocimiento de tu palabra. through the knowledge of your word. Porque el Dios que ordenó Because the God that que ordered en las tinieblas resplandeciese la luz in the darkness for light to es el shine, mismo Dios que ordenó it's the same God that que nos ordered ilumine la luz de Cristo en el corazón. for the light of Christ to illuminate our Y la hearts. luz de Cristo And the light of Christ es el conocimiento de su is palabra. the knowledge of His word. Que seamos edificados en ello, May we be Señor, edified in it, y que Lord, recibamos esas semillas de vida. and receive the seeds of life. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén.
Glory to God.